Y esta penúltima parte del programa trata sobre historia del pensamiento económico. En la lectura que han efectuado se ve cómo surge de manera incipiente los primeros economistas, sin saber lo que lo eran, sobre todo de la mano de la doctrina, de los grandes jurisconsultos de la Roma clásica, que son los primeros que teorizan sobre el orden espontáneo del mercado. Luego viene el oscurantismo de la Edad Media, gracias sobre todo a la Iglesia y a los monasterios se conserva las grandes aportaciones del pensamiento clásico, hasta el Renacimiento, que hay una especie de despertar o de resurgir, por eso se llama Renacimiento, a la civilización clásica. Y a partir de aquí es importante la aportación de los grandes pensadores de entonces, que casi todos eran clérigos, sobre todo a partir de la Baja Edad Media, pensadores como Pedro Juan de Olivi, pensadores como San Antonino de Florencia o San Bernardino de Siena, que teorizan sobre la función empresarial y el orden espontáneo del mercado. Y toda esa tradición termina acrisolándose en unas universidades en la España de nuestro siglo de oro, concretamente la Universidad de Salamanca. Son los teóricos de la Escuela de Salamanca, catedráticos de moral, catedráticos de derecho, que además son testigos directos de una serie de fenómenos económicos de gran trascendencia, que surgen como resultado de la recién descubierta América, de la conquista de América por los españoles, que inunda de metales preciosos Europa, empezando por España, y da lugar a una revolución en los precios, que ellos son los primeros en analizar. Y en mi libro sobre la escuela austríaca y en la lectura que han efectuado verán cómo las aportaciones o contribuciones más importantes de la escuela austríaca ya fueron perfiladas por esos notabilísimos pensadores de la escuela de Salamanca de nuestro siglo de oro. Por ejemplo, la teoría subjetiva del valor, de la mano de Diego de Covarrubias y Leiva, o la concepción de la competencia como un proceso dinámico, de la mano de Luis de Molina, o la concepción del mercado como un proceso que continuamente genera nueva información, que no se puede centralizar, como pensaron Juan de Lugo, Juan de Salas, o la crítica a la intervención del Estado en materia monetaria y la distorsión que produce en la asignación de recursos la inflación, que debemos, por ejemplo, a los escritos de Juan de Mariana, incluidos en su Monetae Mutatione, en español, breve tratado sobre la moneda de vellón que al presente se labra en Castilla, y de otros desórdenes y abusos. Las 10 aportaciones más importantes de la escuela austríaca ya fueron intuidas por los escolásticos de nuestro siglo de oro español, las tiene enumeradas y comentadas con detalle en la correspondiente lectura, sobre la que hoy paso fugazmente. Desafortunadamente España pues entra en una fase de declive, de influencia intelectual, de influencia política, y además agravado con la famosa leyenda negra en contra de todo lo español, y esa influencia positiva de la concepción dinámica y subjetivista del mercado queda bloqueada como consecuencia de la reforma protestante y la mala influencia de las contribuciones de los pensadores anglosajones, sobre todo a partir de Adam Smith, que inoculan del virus del equilibrio y de la obsesión por la teoría objetiva del valor-trabajo a nuestra disciplina, lo cual la ha hecho estéril prácticamente hasta hoy. Afortunadamente en la historia del pensamiento hay unos pensadores en torno primero a Karl Menger en Austria. Austria, además, etimológicamente significa parte este del imperio, Ostreich, Reich es el imperio y la parte este del imperio. El imperio era el imperio español, la parte este Austria y la parte oeste España. España en la época del siglo de oro, a partir del siglo XVI, XVII, incluso parte del XVIII, que ocupaba toda Europa, era la casa de Austria, hasta que desaparece con Carlos II el Hechizado, y era pues España, Italia, Flandes, y llegaba hasta Austria. Si van ustedes a Austria dirán que sí, que es así, pero que la cabeza era Austria y que los que éramos dependientes éramos nosotros los españoles. Y además con un imperio que se extendía por todo el mundo, al haberse descubierto América, llegar hasta las Islas Filipinas, bautizadas así en honor de Felipe II, etcétera. Todo esto extiende esta concepción subjetivista basada en el ser humano, que además no está lastrado por la teoría de la predeterminación propia de los protestantes, ni de la obsesión por el trabajo, sino que según actuemos de manera creativa, pues iremos al cielo o al infierno. El centro es el ser humano y su libertad. De ahí el grandísimo daño que hace la reforma protestante en esa tradición liberal. Pero sin embargo, a pesar de que termina preponderando la concepción oscurantista del equilibrio y de la teoría objetiva del valor-trabajo, sobre todo a través de la escuela clásica inglesa y de sus acólitos, incluso hasta Marshall y bien entrado el siglo XX, hay una isla que conserva este acervo gracias a que Menger en Austria recoge la tradición española a través de lo que se termina denominando Escuela Austriaca de Economía, y que yo creo que mejor deberíamos de rebautizar con el nombre de Escuela Española.
Y viene una segunda generación de economistas austriacos, von Baber, Visser, etc. Una tercera, de la mano de Mises, que es el autor del libro de texto, La acción humana, que hemos seguido en este curso, su más directo discípulo, Hayek, premio Nobel de Economía, en el año 1974, un año después de morir Mises. Parece que en Suecia esperaron a que muriera Mises para dar el premio Nobel a Hayek, pues si no hubiera sido un escandalazo, se lo merecía más Mises que Hayek. Y afortunadamente en España, un grupo de profesores, minoritario al principio, éramos un puñado, ahora cada vez más, hemos recogido esta tradición, como no podía ser menos en nuestro propio país, y con gran pujanza estamos desarrollando la escuela austríaca ya a nivel universitario, y ustedes han tenido la enorme fortuna de llegar a una universidad, la Rey Juan Carlos, donde el programa curricular ha sido básicamente austriaco, tanto en el ámbito de la micro como en el ámbito de la macroeconomía. No son ustedes conscientes, por falta quizá de perspectiva suficiente, pero son extraordinariamente afortunados de haber tenido la posibilidad desde el primer año de su carrera de entrar en contacto con este enfoque académico. La caída del muro de Berlín ha tenido un impacto tremendo en la economía cientificista basada en la ingeniería social y fundamentada en esas conceptualizaciones erróneas del equilibrio, el uso de las matemáticas en economía, etcétera, que hemos criticado a lo largo de todo este curso. La macroeconomía ha estallado en 1000 escuelas, ha sido incapaz de explicar ni de predecir ni la crisis financiera ni la recesión económica en la que nos encontramos. Solo la escuela austríaca ha estado a la altura de los acontecimientos. Y en lo que a microeconomía se refiere, toda la teoría económica del bienestar, la microeconomía del equilibrio, etcétera, también se encuentra en una grave crisis. En este momento la ciencia económica está refundándose y si quiere preponderar como una ciencia al servicio de la humanidad, tendrá que hacerlo sobre la base de los fundamentos establecidos desde el punto de vista metodológico y científico por los teóricos de la Escuela Austríaca de Economía, entre los que humildemente me encuentro y considero un honor participar.